Apreciados estudiantes, bienvenidos a la sesión sobre nódulo pulmonar. Utilizaremos para esta presentación las siguientes referencias bibliográficas, las cuales se encuentran adjuntas a la presentación y pueden ser consultadas de forma libre. El nódulo pulmonar puede ser de dos tipos: solitario, que es un nódulo único, o múltiple, y a su vez cualquiera de los dos puede tener características de benignidad o de malignidad. Iniciaremos con la definición de un nódulo pulmonar solitario. Esta es una lesión única, esférica, completamente rodeada por tejido pulmonar, no asociada a telectasias ni adenopatías, cuyo tamaño es menor de 3 centímetros o menos. En general, si se realizan radiografías de forma rutinaria, una de cada 500 radiografías demuestra la presencia de un nódulo pulmonar solitario y el 90% de estos hallazgos son usualmente de tipo incidental. La mitad de los nódulos pulmonares tienen características de malignidad y hasta el 25% de ellos pueden ser metastásicos. En esta radiografía estamos observando la presencia de un nódulo pulmonar localizado en el lóbulo medio, en el hemitórax derecho, que no está asociado a ninguna otra alteración. El estudio de los pacientes con nódulos pulmonares solitarios es una estrategia altamente costo efectiva, pues en los pacientes que pueden tener malignidad, es decir, en el 50% de ellos, si se detectan a tiempo, la sobrevida a 5 años en los casos de malignidad puede ser superior al 80% en comparación con los pacientes que tienen enfermedades avanzadas. Uno de los aspectos fundamentales es definir la probabilidad de cáncer en un paciente con un nódulo pulmonar solitario. Esto se realiza de varias formas. En general se pueden encontrar tres niveles de probabilidad: un paciente con una probabilidad baja, un paciente con una probabilidad intermedia o un paciente con una probabilidad alta. ¿De qué depende estar situado en cada uno de estos grupos? Lo veremos a continuación. En general existen varios factores de riesgo para que un nódulo tenga características malignas o un potencial mayor de malignidad. Una de ellas es la edad, la historia de tabaquismo, la presencia o no de hemoptisis asociada al nódulo, los antecedentes de cáncer, el género, específicamente en las mujeres, la historia ocupacional, con exposiciones particularmente hacia asbesto, radiación y metales pesados, las características radiológicas del nódulo y la tasa de crecimiento, es decir, aquellos nódulos que crecen o tienen una forma de crecimiento acelerado, es decir, que doblan su tamaño en un periodo de seguimiento que puede ir entre los 30 y los 360 días. Un nódulo benigno tiene una probabilidad de cáncer menor del 10%. De acuerdo a los hallazgos y a los factores de riesgo previamente descritos, es benigno usualmente en los pacientes menores de 45 años, es benigno usualmente en los pacientes que sean no fumadores o que hayan dejado de fumar en un periodo de más de 7 años, cuando el diámetro es menor a 1.5 centímetros, cuando tiene calcificaciones difusas, vascularización perinodular, es decir, que están rodeados de tejido pulmonar que tiene vascularización, cuando tiene calcificaciones. Esto es un hallazgo muy importante: la presencia de una calcificación en un nódulo puede indicar benignidad, y específicamente si esta calcificación es concéntrica, es central, y cuando es un nódulo muy redondeado de bordes regulares y que tiene densidades de tejido graso. En esta gráfica estamos observando un nódulo de estas características, un nódulo bastante bien circunscrito, rodeado de tejido pulmonar, en el cual observamos aquí en la parte central algunas calcificaciones y que tiene unos contornos regulares. Aquí estamos observando unas calcificaciones difusas de tipo central, que se ven como un hallazgo blanco en la mitad del nódulo, que pueden indicar la presencia de benignidad. Estos son hallazgos evaluados por tomografía de tórax. Un nódulo maligno tiene una probabilidad de cáncer mayor al 50%. Este grupo está representado por pacientes que son mayores de 60 años, por pacientes que son fumadores de más de 20 cigarrillos por día, que tienen componente sólido, que son mayores de 20 milímetros de diámetro, nódulos grandes mayores de 20 milímetros de diámetro, con contornos espiculados, es decir, que no son nódulos, voy a dibujarlo en este sitio, no son nódulos completamente redondos, sino que tienen una formación con espículas completamente irregular, y que pueden estar asociados a broncograma aéreo, pseudocavitación o con calcificaciones excéntricas o dispersas, es decir, un nódulo que tiene calcificaciones satélites por fuera del nódulo, como estoy dibujándolo en la parte derecha de la presentación. Aquí estamos observando un nódulo de bordes espiculados.
Si ustedes observan, este nódulo tiene unos bordes un poco irregulares, acá los estamos resaltando, que a diferencia de los pacientes que vimos anteriormente o de las gráficas que vimos anteriormente, pues no tiene un borde regular. Estamos observando un nódulo con pseudocavitación, aquí a la izquierda, es decir, con presencia de aire adentro, de algunas cavidades rellenas por aire. Aquí estamos observando otro con pseudocavitación, la vemos en la parte interna, y este también con pseudocavitación. Estos son nódulos que tienen una característica maligna. Las calcificaciones excéntricas las podemos observar en este sitio, es decir, son calcificaciones que están por fuera del nódulo y que pueden indicar la presencia de malignidad. Un nódulo indeterminado tiene una probabilidad también amplia de malignidad, pero varía ampliamente entre el 10 y el 60%. Está determinado por grupos de edad entre los 45 y los 60 años, por fumadores corrientes de menos de 20 cigarrillos día, menos de 20, por pacientes que han dejado de fumar en un periodo menor a los 7 años y por nódulos de un tamaño intermedio, los que habíamos visto previamente descritos entre 1.5 y 2 centímetros de diámetro. Esos nódulos usualmente son no espiculados, pueden tener ausencia de broncograma aéreo o pseudocavitación, ausencia de calcificaciones de tipo maligno y ausencia de densidad de grasa. Esos son nódulos que no tienen un potencial de malignidad, pero que en el contexto de este grupo pueden corresponder a una probabilidad intermedia. Aquí estamos volviendo a ver estas características. Es importante también preguntarse en estos pacientes cuál es el beneficio de otros métodos diagnósticos de tipo invasivo y no invasivo en el nódulo pulmonar solitario. El primero de todos es la radiografía de tórax. En general, se acepta que un paciente con un nódulo pulmonar solitario visible en una radiografía de tórax, si tiene estudios imagenológicos o radiografías previas, estas deban revisarse. Si ese nódulo pulmonar que uno encuentra en una radiografía nueva y lo compara con una radiografía previa, no ha cambiado en los últimos 2 años, no requiere una evaluación complementaria. Específicamente también, si en esa radiografía se observa que ese nódulo puede tener una calcificación central, no se requiere un estudio complementario. El TAC de tórax, no obstante, está indicado para una mejor caracterización o en los casos que salen o son excepción a la regla que mencionamos previamente. Se indica para una mejor caracterización del nódulo pulmonar, del parénquima pulmonar adyacente y del mediastino, y permite realizar además una estadificación pulmonar en el caso en que el nódulo pulmonar tenga un aspecto maligno. El PET scan se indica en los pacientes que son marginales como candidatos quirúrgicos y pueden ofrecer un beneficio adicional a los pacientes que van a ser llevados a cirugía para la evaluación del mediastino, que pueda ser negativa por una tomografía corriente. No está indicada en nódulos menores de 1 centímetro. La biopsia percutánea transtorácica, es decir, a través de la pared del tórax, se indica en los pacientes con nódulo pulmonar solitario que no son buenos candidatos quirúrgicos o en aquellos que pueden rechazar la cirugía, la resección. Tiene una exactitud diagnóstica del 75 al 90% para lesiones malignas, pero tiene un problema y es la alta tasa de neumotórax que puede ir hasta el 25%. La fibrobroncoscopia no está indicada de forma rutinaria en la paciente con evaluación, para la evaluación de un nódulo pulmonar solitario. Tiene indicación para la evaluación complementaria de patologías relacionadas y en algunos casos excepcionales de nódulos pulmonares centrales, usualmente mayores a 2 centímetros, se puede recomendar. Pero hay pobre evidencia al respecto, pero la única indicación probablemente sea la de nódulos pulmonares centrales. El diagnóstico diferencial de un nódulo pulmonar solitario puede representarse en la siguiente tabla en varias categorías: lesiones neoplásicas primarias, carcinoma pulmonar primario, linfoma o carcinoide, lesiones como metástasis, lesiones infecciosas, dentro de las cuales las más importantes son los granulomas, producidos por TBC, micobacterias, por hongos, los aspergilomas, histoplasmomas, la presencia de abscesos o embolías sépticas. De etiologías no infecciosas también se puede considerar un diagnóstico diferencial, particularmente sarcoidosis, amiloidosis, la granulomatosis de Wegener o presencia de fibromas, alteraciones vasculares y congénitas. Los granulomas infecciosos son la principal
Hallazgo en los nódulos pulmonares y el 80% de esos nódulos corresponden a granulomas infecciosos. Los amartomas, un 10% de ellos y el resto malignidad. El tratamiento de un nódulo pulmonar solitario representa un reto diagnóstico. En muchos casos se requiere una resección en cuña cuando hay una sospecha importante de malignidad. Esa resección en cuña se puede hacer por vía abierta, es decir, por toracotomía, o por toracoscopia vía asistida más biopsia por congelación. En los casos en que la biopsia por congelación sea positiva, se indica una lobectomía complementaria. La toracoscopia video asistida está indicada para nódulos menores de 3 centímetros de localización periférica con una profundidad menor a 3 centímetros o en el tercio externo del parénquima pulmonar. Es decir, estos casos se pueden hacer por una cirugía de mínima invasión. ¿Qué se puede decir en cuanto a los nódulos pulmonares múltiples? Que por lo general son lesiones metastásicas, principalmente de seno, colon, riñón, útero, próstata y de la región orofaringe. Estas son lesiones múltiples, bien circunscritas, usualmente de tipo periférico, las cuales presentan unas características típicas de acuerdo al órgano que está comprometido y pueden dar diferentes patrones. En los casos de neoplasias extratorácicas, el 75% de los casos se puede confirmar el diagnóstico del origen de la lesión que está haciendo metástasis. Aquí estamos observando diferentes lesiones metastásicas en una radiografía de tórax, en donde observamos varios nódulos de características irregulares de localización central y periférica que los podemos correlacionar con los hallazgos que se observan en la tomografía de tórax, particularmente estas lesiones localizadas a este nivel del hemitórax derecho. En presencia de un nódulo, de una neoplasia, cuando se encuentra un nódulo pulmonar solitario, se ha calculado que entre el 3 y el 28% de los casos se presentan enfermedades metastásicas, entre 2 y 10 nódulos 67% y 89% cuando existen más de 10 nódulos. Estos nódulos de enfermedad metastásica pueden asumir un patrón nodular entre 1 y 3 centímetros o micronodular por debajo de 1 centímetro, y la mayoría de los nódulos pulmonares, es importante tener en cuenta esto, son lesiones menores de 1 centímetro, es decir, son de aspecto micronodular. En conclusión, los nódulos pulmonares son un problema frecuente en medicina. El objetivo primario de la evaluación es determinar la probabilidad de un cáncer, que además es lo que más le va a preocupar a un paciente con estas características, los cuales pues se debe correlacionar muy acuciosamente con la presencia de los factores de riesgo previamente descritos. En general, todos los nódulos pulmonares solitarios requieren una evaluación complementaria con TAC, excepto aquellos pacientes que tienen calcificaciones centrales en radiografía de tórax previas o aquellos en los que se puede comparar con radiografías pulmonares previas. En los casos en los que no hay calcificaciones o en los casos en los que no existen cómo compararlos, es indicado hacer un TAC de tórax complementario. El manejo es quirúrgico por lo general.